que tenga una muy buena noche. Salud. Bien, con ustedes, estimados cursantes, vamos a dar paso a la siguiente ponencia que está a cargo del doctor Bernardino Varela, desde México. El doctor Bernardino Varela es maestro en política criminal, profesor en la UNAM de práctica forense penal, capacitador del Sistema Nacional Anticorrupción. Está con nosotros ya el doctor Bernardino. Bienvenido, estimado doctor. Un gusto saludarle. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, mi estimado moderador. Les agradezco la atención, principalmente a todo el instituto y quienes lo conforman de Latin Juris. No es la primera vez que estamos por aquí presentes y haciendo precisamente pues cuenta de un análisis ahora en lo que respecta con relación a la materia penal. En otras ocasiones hemos estado haciendo algún análisis con relación a derechos humanos y fundamentales, garantías individuales y constitucionales. Ahora el diplomado como tal, pues por eso el agradecimiento antes que cualquier otra cosa, porque la verdad es que es un honor, es un privilegio el poder estar compartiendo académica y por el lado de la investigación, conocimiento con personas que están interesadas en ello y para ello, pues directamente nos iríamos a lo que nos concierne. Y por tercera ocasión, no me canso, insisto, agradecerles precisamente también al doctor Armijos, Damián Armijos, que es el que nos hace por ahí siempre la participación, la invitación para estar presentes en esto. Entonces, por eso es de que pues estamos por aquí presentes para poder compartir específicamente en estos minutos este tipo penal. Sí ubico que, bueno, a manera de inducción, en esta tercera semana que ustedes ya llevan en este diplomado de Derecho Penal y también Procesal, pues estamos en el término medio, ¿no? En la parte medular como tal, y eso me da muchísimo gusto porque ubico que ya ubicaron lo que es la parte general, ¿no? Del derecho penal, como lo es la teoría de la ley penal y del delito, ¿no? Nosotros acá, yo en la materia que doy, específicamente así se llama, en la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues precisamente les comento a los chicos, miren, empecemos con hacer algunas connotaciones y o aclaraciones, porque cuando se dice teoría de la ley penal, ni es una sola ley, la penal, y aparte no solamente se habla de leyes o se va a entender o a comprender de leyes, sino también de toda la cuestión genérica de la norma jurídica penal, de la legislación penal. Y yo les digo, acá en México, pues mínimo tenemos a nivel interno, arriba de las leyes, pues la Constitución, y debajo de las leyes los
¿no? Tenemos que hacer símiles, o en este caso, tratar de ubicar a qué se refieren estos dos elementos, estas dos palabras que hacen o forman el vínculo de este elemento de quiebra fraudulenta, porque inclusive hay estudios muy avanzados que con relación a lo que les estaba diciendo de la parte general, ustedes ya ubicarán e inclusive dominarán la cuestión de tanto el dolo como la culpa. Y aquí tiene que ver muchísimo esta situación de lo culposo, que es lo que no tiene intención, a lo doloso que totalmente la tiene, ¿no? La intención. ¿Por qué? Porque precisamente en uno de los estudios que estaba yo ubicando, Instituto de Ciencias Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, hay estudios donde hacen saber precisamente esto, que tanto puede ser un fraude culposo como un fraude doloso, ¿no? Entonces, fíjense los nombres o las denominaciones ya cómo van variando. Ya no se le denomina, insisto, quiebra, sino fraude. Y el tipo penal al que me hicieron el honor y el privilegio de poder compartir conocimiento con ustedes, y hago saber esto también de antemano, porque al igual que se los comento a mis alumnas y alumnos de no solamente licenciatura en Derecho, sino también en posgrado, yo les comento, miren, el análisis, a diferencia de la costumbre y de la razón, es precisamente lo que se hace en Latin Juris. De eso a mí con toda la calidad de la palabra lo puedo decir, porque el análisis es comparar, es contrastar las diferentes versiones que existen, y sobre eso llegar a ese llamado método hegeliano, ¿no? De tesis más antítesis, el producto te da la síntesis. ¿Y qué lo retoma? Pues de la cuestión de la cultura griega, que creo yo que es correcto, socrática, mayéutica, para que podamos llegar a un conocimiento real o verdadero, y no solamente quedarnos con información que en la mayoría de casos luego es falsa. Entonces, la mía, véanla como una versión más, al menos del país en donde nos encontramos, acá en México. Si ustedes lo ponen como tal directamente ahí en el ciber, en la nube, en el internet, y le ponen quiebra fraudulenta, no les dará directamente como tal el tipo penal. Les aparece el colocarse en estado de insolvencia económica, ¿no? Es un tipo penal, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la cuestión civil, ¿eh? De hecho, de ahí parte el estudio del área civil para irse precisamente al tema de lo penal. Acá se le llama abrir una carpeta de investigación cuando existen los elementos de un probable tipo penal. Si hay un sujeto que lleva a cabo una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, debe de haber una punibilidad. Entonces, en ese orden concatenado, ¿no? Enlazado entre sí, esos elementos, de acuerdo a la teoría heptatónica, que es la que normalmente manejamos acá en el estudio del derecho penal, pues yo les hago saber a mis estudiantes, como es a ustedes, mis estudiosos del derecho, aquí en Latin Juris, que bueno, pues aquí en México y en la universidad, que es la nacional, es la única que es nacional y es autónoma, hay varias autónomas que son regionales, estatales o inclusive municipales. La única que es nacional es esta, nuestra alma mater, la UNAM. Y acá lo enseñamos por medio del modelo crítico analítico. Me interesa mucho el poner esto como base, mis estimados estudiosos del derecho, porque de ahí partiríamos a que lo que yo les comente, lo que yo comparta, es una versión, es una tesis. Podrán haber antítesis, qué mejor, qué bueno, porque de esa manera esa ecuación siempre sale avanti con relación al tema del conocimiento. Si hay una tesis más antítesis es igual a síntesis. Entonces, lo hago la aclaración para que ustedes ubiquen que tal vez en su país, en un derecho comparado, por la cuestión del tiempo es que desgraciadamente no lo podríamos hacer tan escrupulosamente como me gustaría. Yo voy a quedar de todos modos con información que pueda mandar ahí con el doctor Armijos y la gente de colaboración de Latin Juris para mandar información y quedar también al servicio para cualquier duda o aclaración, sin ningún problema lo puedo hacer. Fíjense que, no sé si estás por ahí, Arturito, Arturo es una persona que me apoya acá también, un adjunto mío, puedas compartir pantalla.
para que vayamos partiendo de lo que precisamente, por favor, Arturo, una lámina que me llamó la atención y que quise poner para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy comentando. Puede ser que en su país, en efecto, de manera literal, gramatical, aparezca como quiebra fraudulenta. ¿Sí? Yo me di a la tarea para investigar y ubicar que, fíjense, aquí yo, de acuerdo a la lámina que nos está compartiendo Arturo, aquí en la quiebra fraudulenta aparece como la bancarrota o quiebra fraudulenta es un delito financiero. Entonces, empezando ahí por el bien jurídico tutelado, si ustedes se dan cuenta, ya estuvieron hablando de bienes jurídicos tutelados que protegen la vida. Bueno, pues acá en México está el homicidio en razón del parentesco, está precisamente lo que estaban ubicando, infanticidio, aborto, ¿no? Parte de lo que escuché que estaban abordando anteriormente, inclusive el tan polémico feminicidio. Entonces, bienes jurídicos protegidos, bueno, es lo que busca el derecho penal por medio de cada uno de los tipos penales. Aquí en el que estamos entrando es el bien jurídico tutelado, fíjense, es extenso y a su vez es complejo. ¿Por qué complejo? Fíjense lo que aquí especifica en estos 4 puntos, ¿no? La bancarrota o quiebra fraudulenta es un delito financiero que a menudo se presenta de 4 formas generales. Y sí lo quise que lo pusiéramos así, de acuerdo a esta fuente de consulta muy dada, muy llevada a cabo acá en nuestro país. Lo quise de una vez retomar y ponerlo, aun cuando es aparentemente un tanto cuanto informal, lo quise poner para que empecemos con los contrastes. Primero, los deudores ocultan los activos para evitar que sean confiscados. Primer elemento de análisis para este tipo penal. Segundo, los individuos intencionalmente, entonces aquí ya en lo intencional es lo que hablamos y lo que ustedes ya por ahí tienen de conocimiento y aparte creo que dominan ya, los individuos intencionalmente, o sea, no es un delito culposo, no es por accidente, por culpa, sino es por dolo, porque tienen toda la intención. Dice, presentan formularios falsos o incompletos, ¿no? Y nada más por dejar esas 2 palabras, pero podemos agregar más. Tercero, los individuos se declaran en bancarrota en más de un estado simultáneamente y es en donde, les digo que en este punto tercero, es donde aparece en nuestra legislación precisamente el estado de insolvencia económica, ¿no? Y por eso les digo que de alguna manera parte o tiene que ver con la cuestión civil, porque precisamente es donde se nos enseña en esa área cómo inclusive se nos maneja el llamado fraude a acreedores, que es parte de lo que estamos hablando. Entonces, fíjense por qué es importante primero partir de lo teórico para después irnos a lo práctico. Ustedes en las siguientes sesiones, jornadas o semanas, este diplomado es tan completo que van a ubicar la parte procesal. Y sí me di cuenta que en las últimas 2 semanas van a ubicar no solamente la parte procesal tal cual, sino que van a estar ya ahí haciendo esa vinculación con lo teórico procesal. Es tan importante, por eso es que ahorita, en esta parte medular, estemos viendo el tipo penal en específico, el tipo penal particular. Y aquí, fíjense lo que dice el cuarto. Los deudores sobornan al fideicomisario, y ya inclusive entra esta palabrita de fideicomisario, ¿no? Específicamente, lo que ya estoy hablando, ya no de manera genérica, sino ya hasta se nos habla de una situación en específico, ¿no? Fideicomisos. Los deudores sobornan al fideicomisario designado por el tribunal. En general, el delincuente combina una de estas formas de fraude con otro delito, como el robo de identidad, fraude hipotecario, lavado de dinero o corrupción pública. Entonces, fíjense, cómo en este cuarto punto ya inclusive haya el llamado concurso de delitos, ¿verdad? Que acá se le conoce así en México, que es cuando simultáneamente, ahí está la palabra, no solamente se lleva a cabo un delito, sino se concursa o se lleva a cabo o a la par con otros más. Y quise poner ese cuarto, dejarlo precisamente para que ustedes vean que hay cuestiones
yo les decía, es muy amplio y además complejo, este de quiebra fraudulenta, porque en los 3 primeros puntos que manejé, si ustedes se dan cuenta, ahí de manera muy sencilla, muy simple, lo quise, insisto, traer para que esta fuente de consulta, para que ustedes vean cómo se nos habla primero de los deudores y después de los individuos, ¿no? Segundo y tercer punto. Porque el primero dice, los deudores ocultan los activos para evitar que sean confiscados, ¿no? Y en el segundo y tercer punto dice los individuos. ¿Por qué? Porque precisamente al abrirse una carpeta de investigación en donde el Ministerio Público, acá la Fiscalía, auxiliados con sus policías de investigación, van a llevar a cabo esa carpeta de investigación en las que, partiendo de datos de prueba, van a ubicar primero si esos deudores, al ocultar los activos para evitar que sean confiscados, lo hicieron de manera intencional, segundo punto. Y por eso es que cambia la palabra individuos, porque acá es muy dado el que nosotros podamos hacer saber palabras en específico, como son precisamente inculpado, indiciado, imputado, de acuerdo a la ruta crítica del proceso legal, dependiendo en qué estatus está, en qué procedimiento del proceso. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de esto, yo ya puedo entrar directamente a hacer estas comparaciones y contrastes que les decía que de inicio tendríamos que abordar. Si tienes alguna otra lámina con relación a lo que estamos hablando, nos la compartes, Arturo, y la vamos ubicando. Si no, ahorita empiezo a ubicar ya de manera directa la legislación acá en nuestro país. Fíjense, a mí me llamaba la atención cuando estaba haciendo la investigación acerca precisamente de este tipo penal, aparte de que no aparece como tal, insisto, en nuestro Código Penal Federal, porque nosotros acá en México tenemos un Código Penal Federal, somos una federación, y la federación, bueno, como algunos de los países de ustedes, está compuesta por estados autónomos, dice nuestra Constitución, y bueno, ahí es un tema que no es ahorita el tema y el tiempo para hablarlo, pero dice en el 40 constitucional en México que la Unión Federal o la Federación está compuesta por estados libres y soberanos. Pues ni libres ni soberanos, haciendo análisis muy concretos, porque tal vez si le cambiaran la palabra de soberanos a autónomos, se las creo, porque una federación está compuesta por estado, precisamente entidades federativas que han tomado el acuerdo de unirse, por eso se llama Unión Federal, para que en cuestión de rango, en cuestión de jerarquía, ¿no? De aplicación de ámbito de aplicación espacial, no solamente esté el tema de el municipio libre, 115 de nuestra Constitución, sino también el 40 de la entidad federativa, más está el primero y el 133 constitucional, en donde hacen saber precisamente la supremacía, la superioridad de la Unión Federal. Entonces, les hago saber esto porque en nuestro país tenemos un Código Penal Federal, hablando del derecho sustantivo, y 32 entidades federativas, o sea, hay 32 códigos en este caso, 32 códigos penales estatales. Entonces son 33. Por eso es que cuando hacemos un estudio referente a esto, como en este diplomado, de un tipo penal, normalmente por la cuestión del tiempo tomamos uno. ¿Cuál es? El Código Penal Federal. Y fíjense, el Código Penal Federal es la parte sustantiva, entiendo. La parte adjetiva, bueno, ustedes la ubicarán posteriormente en otros diplomados o aquí, pero en las siguientes semanas, ¿no? Que viene lo procesal. En la parte sustantiva, para entenderlo y comprenderlo, fíjense, dice el Código Penal Federal, libro segundo, título 22º, delitos en contra de las personas en su patrimonio. Entonces estamos ubicando que, bueno, pues el bien jurídico tutelado para este tipo penal va a ser el patrimonio. Específicamente en precisamente el documento que nos mandaban en Latin Juris que ustedes tienen, ubican que es precisamente para esta jornada, para esta plática en específico, decía ahí, delitos de o que protegen
la propiedad. Entonces, aquí se nos habla del patrimonio. Capítulo tercero, fraude. Entonces, fíjense, cómo cuando yo ya empiezo a ubicar aquí, que en el artículo 386 dice, comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Entonces, estas palabritas pues son los elementos de este mismo tipo penal. Nada más hablando del fraude. Lo que nosotros nos concierne es quiebra fraudulenta. ¿Por qué me fui al 386 del Código Penal Federal? Porque es el bien jurídico tutelado que nos concierne, el patrimonio, en este caso lo que ustedes manejaban, propiedad, es correcto. Bueno, por medio de uno de ellos, que es el fraude. Ah, bueno, ¿por qué hablo del fraude antes que la quiebra o el estado de bancarrota como común o coloquialmente se dice? Porque la aclaración que les hice al inicio, como no lo establece nuestra legislación quiebra fraudulenta, entonces tenemos que irnos a sus equiparables, o en este caso, a lo que de alguna manera tiene que ver con ello. Fíjense cómo cuando ya leo esta primera parte del 386, aquí me habla de fraude que engañando ya es uno de los vicios del consentimiento, ¿verdad? Y por eso yo iniciaba que mucho de esto tiene que ver con la parte civil. 4 vicios del consentimiento: error, dolo, mala fe y violencia. Y la violencia todavía aquí se subdivide en 4, que es la violencia física, psicológica, sexual y la más importante para nuestro caso, violencia económica. ¿Sale? Entonces, es aquí en el rubro donde entra, que por eso es de que entra en la materia penal también, porque a final de cuentas está violentando la esfera económica, no la física ni la sexual, quién sabe, habrá que ver la psicológica, porque el daño es directamente a la propiedad, en este caso, al patrimonio. Pero el pero viene, habrá que ver si no solamente en esa esfera o en ese bien jurídico tutelado. ¿Qué tal si en el perjuicio, acuérdense, daño y o perjuicio, no es lo mismo el presente a lo que se ve, a el futuro a lo que no se ve? Probablemente, y sería un motivo de análisis también, esta quiebra fraudulenta o este fraude derivado de un posicionamiento en un estado de insolvencia económica, civil, penal, moviéndonos en esas áreas, haga que vayamos a lo tercero, que tal vez le hayas ocasionado una violencia psicológica, Entonces, el daño al patrimonio o a la propiedad y el perjuicio, habrá que ver si entra también el tema de lo psicológico, porque oye, en el estado de angustia, el estado de ansiedad, de desesperación, todas estas cuestiones subjetivas que estamos manejando, no se ven, pero existen. Y en algunas ocasiones, al menos aquí en México, es de mayor cuantía la violencia psicológica que la misma económica. Es de mayor cuantía luego los casos del perjuicio a los del daño, a lo que no se ve, a lo que sí se ve. Porque, insisto, hay ocasiones que se ha determinado, ¿no? Por sentencias, que precisamente el menoscabo, el daño, no fue únicamente en este caso, la vida o las lesiones, la integridad física, en este caso lo que estamos hablando, el patrimonio. Lo que en este caso estoy viendo como el dinero que estoy dejando, depositando a una caja de ahorro, para entrar a un ejemplo directo. Aquí en México es muy dado eso, Yo a mis estimados estudiantes y alumnas y alumnos que tengo acá en la UNAM y en otras escuelas privadas, les digo, miren, les voy a hablar de un reino muy, muy lejano del cual yo sí vengo, no sé ustedes, en el cual se da o se practica esto. Y se empiezan a reír en el aula, ahorita de forma virtual, como estamos también aquí en Latin Juris. Igual yo veo sus expresiones cuando luego tienen cámaras encendidas y me doy cuenta que pues saben de lo que me estoy refiriendo. Porque les digo, miren, cuando nosotros ubicamos que aquí en México hay casos tan sui generis como esta, la quiebra fraudulenta, yo ubico y digo, bueno, pues
¿por qué mejor no vamos al análisis directamente, no al qué se está llevando a cabo, quiénes llevaron a cabo ese qué, dónde, cuándo y cómo se dio? Esas son cosas que muy fácil se pueden corroborar o comprobar con datos de prueba, medios de prueba y hasta pruebas, ¿no? Hasta llegar a ello, ¿no? Para que no haya cavidad a dudas. Bueno, cuando ubicamos ya el por qué, todavía ubicaríamos el inicio de toda esta situación para empezar a argumentar algún proceso legal. No, yo les digo, lo más importante es el para qué. ¿Para qué se llevó a cabo una quiebra fraudulenta? ¿Para qué se puso esta persona o esta persona física o moral? En su mayoría son personas morales, ¿no? Porque los toman como escudos. Y no se digan asociaciones o sociedades, inclusive civiles, ¿eh? Por eso les digo que tiene que ver mucho con lo civil o parte de ahí. No necesariamente empresas, ¿no? Que se dediquen al lucro, no. Hay ocasiones que aquí las cuestiones de lavado de dinero, ¿no? La delincuencia organizada, porque no están nada desorganizados, es por medio inclusive de fundaciones, de asociaciones civiles, sociedades civiles, ¿no? Que en ocasiones nos las pintan como que no tienen fines de lucro, pero pues eso en la forma, en el fondo, todo lo contrario, ¿no? Y empezamos a ubicar todas estas situaciones de paraísos fiscales, de lo que se está dando tanto, ¿no? De lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los ORPI aquí, tantas cosas que podemos manejar. La quiebra fraudulenta es algo muy dado en nuestro país. Yo mínimo ubico y por experiencia propia, en estados como Morelos, yo les cito 3 de 32 entidades federativas. Se ha dado mucho en diferentes entidades federativas, pero exageradamente en estas 3. Y esto es lo que pasa, que se ponen en un estado de insolvencia económica los socios de esa empresa, los socios de esa acta constitutiva que se llevó a cabo, sea, insisto, con un fin de lucro o no. Suponiendo las cajas de ahorro que tienen un fin de lucro. Aquí las cajas de ahorro, las personas llevan su dinero y la mayoría de personas campesinas, les digo Morelos, aquí el estado de Morelos, de Puebla y de Veracruz, la mayoría de personas con todo el sudor de su frente y con el trabajo que hicieron, sacan su dinerito, lo van y lo llevan a una caja de ahorro. ¿Por qué? Porque les prometieron darles un interés alto, muy alto, a diferencia de, o en comparación de los bancos establecidos, bancos como tal, no cajas de ahorro, no de préstamo, no
inexistentes, personas que murieron por el Estado, por eso les decía de lo de no el daño solamente, sino el perjuicio, personas que murieron me consta, porque después como abogado yo fui a ver qué es lo que estaba pasando, no solamente con mis familiares, sino los conocidos y los no conocidos, y ya tenían sus grupos de representaciones porque iban a un lado, iban a otro, puras farsas, le estaban dando nada más vueltas. ¿Por qué? Porque es una colusión de corrupción. Gobierno que les da permiso a esas empresas o cajas y las cajas que predeterminadamente lo hacen. Termino con el 388. Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudica al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente. Dice, o a sabiendas, realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero. Se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude. Por eso hablé al inicio del delito de fraude. Les pido una disculpa por el tiempo, les agradezco su atención y yo quedo al servicio. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Bernardino, por su excelente ponencia. Vamos a dar paso a ver si es que hay alguna pregunta acá en la sala de Zoom, puesto que tuvimos un pequeño inconveniente en redes sociales con la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Si algún participante de acá de la sala tiene alguna pregunta, por favor proceda a levantar la mano. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Creo que por el tiempo también no tenemos preguntas. Le agradecemos mucho a ustedes por su ponencia y le doy la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Pues agradecerle, mi estimado compañero y colega, y a toda la hermandad latina, precisamente por el tiempo que se nos da y poder compartir el conocimiento. Agradecerle al doctor Damián Armijos y a toda la red de Latin Juris. Precisamente acá en México está la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, que es con la que tenemos mayor conexión, y principalmente a los que están aquí presentes, porque pues somos motivo de existir o de estar por aquí con ustedes. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Una muy buena noche. Esperamos tenerlo en futuros eventos con nosotros.